Buenas tardes. Vamos a ahora, Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella tu espíritu puede hablar a nuestras vidas y rogamos, Padre, pues que en estos momentos sea el caso, que sea Él que está hablando a cada uno de nosotros para poder ver las cosas que quieres decirnos en esta mañana a través de lo que vamos a ver, Padre. En tus manos ponemos estos momentos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un pasaje que podría venir a nuestra mente cuando pensamos en la relación de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, pues es Apocalipsis capítulo 1. El apóstol Juan, estando ahí desterrado en la isla de Patmos, recibió una visión del Señor Jesucristo resucitado en la gloria y dijo que mientras estaba en el Espíritu, en el día del Señor, oyó una voz que hablaba detrás de él. Era una voz que se identificaba como yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y esto fue lo que escribió Juan. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esta pues es una imagen del Señor Jesucristo resucitado en su relación con el cuerpo de Cristo, tal como existe en la actualidad aquí en la tierra. Describe a las iglesias locales por medio de una imagen de un candelero, y esto es porque pues llevan la luz del Señor Jesucristo al mundo. Estos versos muestran al Señor Jesucristo caminando en perfección y en gloria en medio de los candeleros, como aquel que es santísimo en medio de ella. En las palabras de esta visión podemos notar cómo se describen los pies de nuestro Señor Jesucristo caminando en medio de las iglesias. Nos dice que son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Cuando el Señor Jesucristo resucitado y glorificado camina en medio de las iglesias, eh, camina con pies que representan para nosotros la purificación que viene como resultado del refinamiento en el fuego. O sea, no hay pecado ni contaminación en él, tampoco hay nada que en su andar que muestre o que involucre algo de maldad. Incluso sus pies brillan con el fuego de la purificación. Y esto tiene el propósito de transmitirnos que el Señor Jesucristo pues es santo, impuro en todas sus acciones. Todos sus caminos son caminos de santidad y nos recuerda que como nuestro santo redentor, pues es su voluntad caminar en medio de una iglesia que es purificada y que es santa. El Señor Jesucristo, por su propia naturaleza y carácter, pues Él es 3 veces santo, es santísimo. Él ama su propia santidad y nunca la va a comprometer porque pues eso es parte de su esencia. De hecho, Él ama tanto su propia santidad que pues murió por nosotros para que nosotros también compartiéramos esa santidad con Él.
Estuvo dispuesto a asumir nuestra condición y hacerse como uno de nosotros para llevarnos de esa condición caída en la que estábamos y hacernos así como Él es. Amo tanto a su iglesia que Él pues no va a permitir que continúe en los pecados por los que Él ya murió para redimirla. Y aún más, Él nos está llamando a cada uno de nosotros como redimidos suyos a amarlo tanto que nos apartemos de todo pecado conocido y que caminemos con Él en santidad. El mismo apóstol Juan escribió en su primera carta: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. También Pablo, escribiendo a Tito, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y todo esto nos recuerda por qué el Señor Jesucristo nunca va a aceptar algún pecado oculto dentro de su iglesia. Puede que la gente no vea ese tipo de pecados, pero Él sí los ve y pues no los va a tolerar. O sea, el pecado oculto en la iglesia lo ve con una intolerancia santa. Él murió para librarnos del pecado y por eso pues va a tomar medidas drásticas cuando sea necesario para purificar a la iglesia por la que Él murió para redimirla. Pues en resumen, el Señor Jesucristo va a caminar en medio de su iglesia, va a andar en santidad en medio de ella y requerirá también pues que la iglesia en la cual camina Él en medio pues también sea santa. En esta ocasión vamos a ver un capítulo del Antiguo Testamento del libro de Josué, capítulo 7. Entre las muchas cosas que nos enseña este pasaje, una de ellas es que el daño que se causa al cuerpo de Cristo cuando se permite que pecados ocultos hagan raíces en medio de ella. Yo no puedo saber si ese es el caso en nuestra congregación, que alguien estuviera guardando algún pecado oculto en su vida. Nadie más puede saberlo excepto pues la persona que lo guarda y pues nuestro Señor Jesucristo. Pero si es el caso, pues debemos estar orando que el Espíritu Santo use este pasaje para llevar a esa persona a la confesión sincera ante Dios y para que pues todos nos comprometamos a apartarnos de aquello que desagrada al Señor y que hace que nos contaminemos unos a otros, sea cual sea ese pecado, y que podamos comenzar a caminar junto a nuestro Señor Jesucristo en santidad y pureza por las que pues Él murió para que permanecieran en nosotros. El contexto de esta historia pues es el de una gran victoria para el pueblo de Israel, pues que había sido llevado a la tierra que Dios les había prometido darles bajo el liderazgo del líder que Dios había designado, en este caso Josué. Lo primero que sucedió fue que Dios le dio la conquista de la ciudad de Jericó, una ciudad que era muy malvada, pero también era muy poderosa. Al mandato de Dios, los ejércitos de Israel simplemente marcharon alrededor de la ciudad varias veces y por orden de Dios simplemente tocaron sus trompetas y lanzaron un grito de victoria. Y luego Dios hizo que los poderosos muros de la ciudad de Jericó cayeran ante ellos, así que pues, los ejércitos de Israel simplemente avanzaron y tomaron posesión de esta ciudad. O sea, Dios había hecho un pacto con su pueblo, un acuerdo solemne. Les dijo que les daría la ciudad de Jericó, pero que debía ser destruida por completo y no se permitiría que nada de la ciudad fuera a sobrevivir y ningún soldado debería quedarse con algo del botín. Josué expresó claramente la voluntad de Dios en este pacto con el pueblo.
respecto a Jericó y les dijo: pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis algo de alguna cosa del anatema, no sé que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y aquí pues el anatema pues es una manera de las cosas pecaminosas de las que nuestro Dios Santo nos está llamando que nos separemos, que las eliminemos de nuestra vida. Nosotros debemos caminar con Él en santidad y abstenernos de ese anatema. Pero tristemente, pues el pueblo de Israel cayó en desagrado extremo de Dios, porque pues ellos no se abstuvieron de eso. Si notamos, la primera palabra de este capítulo 7 es la palabra pero, y este pues marca un contraste entre la victoria que habían obtenido ahí en Jericó y las bendiciones que Dios les había dado que habían recibido en la conquista de esta ciudad, y el desagrado y la pérdida de bendiciones que el pueblo estaba a punto de experimentar debido al fracaso por someterse a este pacto que Dios había hecho y haber tomado cosas del anatema. O sea, un solo hombre desobedeció e hizo que el resto del pueblo fuera culpable ante Dios. Se nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entre las varias cosas que nos enseña este pasaje, lo primero que podemos ver es cuál es la consecuencia del pecado oculto. Y este pecado pudo haber estado oculto a los ojos de los demás, incluso a los ojos de Josué, pero pues no estaba oculto a los ojos de Dios. Y fue revelado a todo el pueblo por el hecho de que, pues en su ira, Dios retiró su mano de bendición sobre el pueblo de Israel. O sea, el pueblo acababa de salir de un gran momento de victoria. Podemos decir que, pues de hecho, ellos estaban confiados y en su euforia por la victoria que habían obtenido en Jericó, pues no parece que hayan consultado a Dios sobre su voluntad en el siguiente paso que ellos iban a dar, sino que inmediatamente se pusieron en marcha para conquistar la siguiente ciudad, que fue la de Ai. Se nos dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a José le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis, no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres. Más adelante, en el capítulo 8 de aquí mismo de Josué, se nos dice que en esa ciudad había solamente 12,000 personas, y por lo tanto probablemente no habrían tenido un ejército que fuera mayor a unos 2000 hombres. Y por eso pues es que había tanta confianza en el pueblo de Israel. Pues ellos eran el pueblo elegido de Dios. Su Dios era ese Dios poderoso que había destruido Jericó. Tenían a Josué, un gran hombre de Dios, como su general. Tenían las leyes de Dios y el arca del pacto, y además también la comisión de Dios mismo de tomar la posesión de la tierra. Entonces, ¿cómo podrían ser vencidos con tan solo 2000 soldados enfrente de ellos? Pero conforme vamos leyendo, descubrimos que efectivamente, pues ellos perdieron. Se nos dice: los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, el terror se apoderó del pueblo cuando se dieron cuenta que la mano de bendición de Dios ya no estaba luchando por ellos. Y luego se nos dice que Josué, su gran líder, acudió inmediatamente delante de Dios para preguntar por qué había sucedido esto. Se nos dice entonces
Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y aquí pues hay varias cosas que podemos aprender de esta historia. O sea, por un lado, podemos decir que Josué aprendió pues que debía haber consultado primeramente a Dios antes de dar el siguiente paso, antes de que él y los ejércitos atacaran el pueblo de ahí. Tal vez si lo hubiera hecho, pues hubiera dado cuenta que el Señor pues ya estaba molesto con ellos, estaba enojado con ellos a causa del pecado de Acán y pues que no los iba a apoyar. Pero otra cosa que vemos también es la humildad de Josué. Pues él estaba más preocupado por el reflejo que este fracaso tendría en la reputación de Dios mismo que la del mismo pueblo de Israel. Ahora, pero lo que más sobresale de todo esto es que el pecado de un solo hombre, de Acán, tuvo consecuencias desastrosas para todo el pueblo de Israel. Su pecado oculto hizo que Dios quitara su bendición de todo el pueblo, porque pues ante sus ojos, pues ellos eran una sola persona. Notemos cómo inicia este capítulo. Se nos dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, no fue que solamente Acán había cometido la transgresión, sino que ante los ojos de Dios era toda la nación la que había pecado. Dios ciertamente estaba enojado con Acán, pero también pues, estaba enojado con toda la nación. O sea, de hecho, podemos decir que 36 familias se quedaron sin padre y sin esposo. 36 hombres que fueron a luchar ignorando que Dios estaba enojado con ellos y ellos murieron y todo por el pecado oculto de un hombre. Y esto nos enseña una lección espiritual. O sea, el pecado oculto hiere a personas inocentes alrededor de la persona que tiene su pecado oculto. Dios odia el pecado oculto cuando se encuentra en medio de su pueblo porque pues también daña a los inocentes que están alrededor de esa persona. El apóstol Pablo nos enseñó esta lección cuando les escribe a los creyentes de Corinto. O sea, había pecado entre ellos y estaban, de hecho, hasta enorgullecidos de de que ellos lo estaban tolerando. Pero Pablo les escribe y les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja de levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De hecho, vemos esta ilustración de la levadura en otros pasajes. En Gálatas 5:9, Pablo advierte a los creyentes de que no traerán las falsas enseñanzas en medio de ellos, porque les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y es que así como la levadura, una vez que se pone en la masa, se infiltra y extiende su influencia fermentadora en toda la masa, así también el pecado, una vez que se le permite echar raíces en medio de la congregación, y es tolerado por ellos, pues pronto va a ejercer una influencia negativa sobre todos. Nos dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También el escritor a los Hebreos nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ello muchos sean contaminados. El pecado oculto no puede ser tolerado por Dios y eso es porque pues Dios es un Dios santo, pero tampoco puede tolerarlo porque trae consecuencias hacia los demás. O sea, Dios retira sus bendiciones de un pueblo cuando el anatema está en medio de ellos.